Hola, ¿qué tal, compas? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esta es una información que me pareció muy importante acerca de estos llamados justicieros que han estado saliendo a la luz pública y han estado haciendo justicia por su propia mano. Esto es de Notigodines y dice: justicieros, la trampa de la violencia como otra válvula de escape al hartazgo social. Las autodefensas ciudadanas, entre quienes podrían contarse a los actuales justicieros de las grandes urbes, permean cada vez más en la sociedad mexicana frente a la brutal inseguridad y total inutilidad de las falsas autoridades que en realidad estorban para resolver el problema e incluso forman parte del mismo. Sin embargo, la proliferación de ciudadanos que hacen justicia ilegal no constituye una alternativa saludable en el combate a la delincuencia. Por el contrario, es otro síntoma de la descomposición y el canibalismo social crecientes. Desde golpizas callejeras a ladrones hasta linchamientos tumultuarios, la justicia al margen de la ley representa un serio retroceso en términos de civilidad, legalidad, Estado de Derecho y por tanto de la auténtica justicia. La violencia es la manifestación principal del descontento social. Una sociedad empobrecida y esclavizada buscará medios para desahogar su tremendo descontento. No obstante, enajenada por el propio sistema que la somete, será incapaz de identificar las causas reales de su desgracia y terminará por descargar la violencia contra sí misma. Ahí radica el origen del canibalismo social que vemos manifestarse a diario en sus diversas formas brutales. Rateros de poca monta, por ejemplo, que despojan a la ciudadanía pobre de sus pocos bienes, y los justicieros, entre comillas, cansados de esta delincuencia impune, tienen exactamente el mismo origen, el descontento social mal encausado, y aplican el mismo método de violencia para satisfacer cada uno su necesidad inmediata, empero, al proceder de tal modo, no resuelven el problema de fondo, sino que lo agudizan. El descontento social seguirá creciendo y con este la espiral de violencia que termina invariablemente cobrando vidas humanas. Hace apenas unas horas, o sea, el día de hoy, 19 de julio, se informó sobre el asesinato de un ladrón a manos de un ciudadano justiciero a bordo del transporte público en Tlalnepantla, Estado de México, bastión del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y en consecuencia de la delincuencia a todos los niveles. Otro asaltante fue detenido y un tercero logró escapar. Suman ya varios casos recientes de ciudadanos que hacen justicia por su propia mano, con resultados fatales. La pregunta es: ¿asesinar a los engendros de un sistema económico que, de suyo, fomenta la violencia, resuelve la situación? No, la violencia no puede combatirse con más violencia, y las cifras a la alza de robos, homicidios, violaciones y otros tantos delitos violentos en el Estado de México es el primer lugar nacional en inseguridad, lo confirma. A todo esto, ¿dónde quedan los causantes del empobrecimiento de masas que deriva en canibalismo y violencia social? ¿Quiénes son los titiriteros de este sangriento teatro guiñol de consumismo irracional? ¿Quiénes se tienen secuestrado al planeta y lucran con todo, incluyendo los alimentos, el agua y otras necesidades elementales que la naturaleza proporciona gratuitamente? ¿Quiénes acaparan toda la riqueza que genera la humanidad causando una desigualdad monstruosa, con millones de niños muriendo de hambre en este preciso momento, pese a que hay recursos de sobra para alimentarnos a todos? ¿Quiénes se benefician con la violencia de la sociedad contra sí misma, mientras ellos, tras bambalinas, permanecen intocados e impunes? Bancos y grandes corporaciones transnacionales mantienen desde hace siglos esclavizada a la humanidad bajo una falsa ilusión de libertad. Estos imperios han avanzado tanto que ya controlan prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, determinan lo que debemos consumir, dictan el rumbo de nuestros pensamientos e incluso deciden el momento de nuestra muerte. En el proceso se enriquecen obscenamente mientras agotan los recursos naturales del planeta, lo contaminan y lo destruyen. Los verdaderos ciudadanos justicieros ya comprendieron todo ello. Saben que, a consecuencia de la insaciable voracidad de esos imperios, la sociedad se autodestruye atrapada en una espiral de violencia sin fin. Entienden, por tanto, que la violencia no es el camino para salir del círculo vicioso. Por el contrario, es otra de las trampas colocadas por el sistema neoliberal para que desahoguemos torpemente nuestra necesidad de liberación, facilitando el pretexto de la represión aún más violenta.
Los verdaderos ciudadanos justicieros canalizan su descontento de la única manera eficiente posible, boicoteando a las grandes empresas transnacionales y dejando de colaborar con sus gobiernos títeres, dejándolos solos en su burda pantomima de libertad y dándoles la espalda en su farsa de democracia. Cuando el sistema caiga por su propio peso, sin el sostén de nuestros brazos esclavizados, y cuando sus impulsores y beneficiarios reemplacen a los miles de presos políticos, de conciencia y de hambre en las cárceles del mundo, habremos materializado entonces la verdadera justicia. Pues este es uno de las publicaciones más interesantes que hasta el momento he visto de Notigodines durante principios de este año, y me parece muy interesante que lo reflexionemos y que pensemos dos veces antes de aplaudir este tipo de justicia, o como se denomina entre comillas, justicia. Saludos, compas, buenos días, buenas